Está con nosotros el doctor Pablo Chargoña, que es abogado del Observatorio Luz Ibarburu y notoriamente vinculado a algunos casos del pasado reciente en lo que tiene que ver con detenidos desaparecidos y la última dictadura militar. Pablo, buenas noches, gracias por acompañarnos. Muchas gracias por la invitación. Por favor, un gusto que estés acá. ¿Cómo podríamos empezar? Yo me anoté una cantidad de temas, pero ¿qué expectativa específica te abre, si es que te abre, este último hallazgo? Enorme expectativa, sin duda, es impactante, es una noticia esperada en cierto sentido por el lugar del hallazgo, y es siempre muy removedor. La situación de la desaparición forzada es tan aberrante, es tan trágica, que está rodeada de una serie de emociones, de búsqueda de tantos años. Uno piensa en la gente, las viejas, como se dice cariñosamente. Has convivido con ellas muchos años, ¿no? Y que buscaron muchos años, que seguirán buscando, muchas de ellas que murieron sin encontrar a sus familiares. Por lo tanto, sí, la expectativa es enormísima, es muy fuerte, que uno tiene que controlarla en el sentido de no especular acerca de quién se trata, porque, y esta es la crueldad de la desaparición forzada, la identificación de uno es la no identificación de los demás. Exacto. Y en Uruguay hay 196 desaparecidos, según cifras oficiales, por lo tanto, todos los familiares de todos ellos, no localizados aún, tienen una enorme expectativa. Entonces, la sensibilidad se tiene que administrar con la prudencia respecto de la identificación, y estamos permanentemente al tanto de qué va a resultar de este análisis genético de ADN que se va a hacer en Argentina en estos días. Y es confirmación también de algunas cosas, y genera algunas dudas y preocupaciones también en el propio hallazgo. ¿Confirmación de qué? Confirmación de que ese lugar fue particularmente siniestro, ahí en Avenida Las Instrucciones. El 13 de Infantería, lo que era el 13 de Infantería y el Servicio de Material de Armamento, fue durante muchos años centro de represión y de tortura. Por lo tanto, vincular los cementerios clandestinos o los enterramientos humanos a ese lugar es una ratificación de cómo operaba en particular ese cuartel, ese centro militar, en la represión política. Inclusive antes de que fuera sede del organismo de coordinación de operaciones antisubversivas, yo suelo decir que era como la Gestapo de la dictadura. Lo digo para plantearle a las nuevas generaciones. ¿De qué estamos hablando? ¿Qué era eso? ¿Qué pasaba allí? Los datos que hay son casi 500 detenidos a lo largo de... Exactamente. Y ahí funcionaba la sede de esta entidad política de persecución que nucleaba a elementos del Ejército, de la Fuerza Aérea, de la Armada y de la Policía. Los galpones del Fondo del Servicio de Material y Armamento, que se pueden visitar, digo entre paréntesis, cualquier ciudadano puede hacer ese peregrinaje cívico e ingresar a ese lugar simplemente con el trámite de pedirle al Museo de la Memoria que le permita ingresar a ese lugar, que acaba de ser declarado sitio de memoria histórica, y que sería bueno que la ciudadanía se apropiara de ese lugar en el sentido de reconocer parte del laberinto del terrorismo de Estado y ver eso que ocurría ahí. Esos galpones... ¿Se sabe exactamente el 300 Carlos qué galpón era? Sí, está perfectamente identificado, porque los sobrevivientes han vuelto y han reconocido el lugar. Los sobrevivientes son personas que fueron hombres y mujeres torturados, estaban encapuchados, pero muchas veces podían ver por debajo de la capucha. Esto lo dicen permanentemente. Hay momentos en que pueden ver y pueden percibir, y veían el lugar donde estaban hacinados, sin higiene, con hambre, con frío, en esos galpones, que los identifican perfectamente. Ven las maquinarias que existían entonces, algunas de las cuales existe todavía hoy. Se dio una situación particular, un pequeño segundo. Una de estas personas reconoce una mesa de su padre que fue preso y torturado ahí, la hija de un detenido político. La mesa existe hoy todavía, es una mesa muy particular, pertenecía a un grupo del Partido Comunista, mesa de trabajo para actividades del Partido Comunista y la resistencia contra la dictadura, y en una de estas recorridas, estas vueltas, tantos años después a ese lugar, reconoce esa mesa que está ahí todavía. Y por supuesto que reconocen
no recuerdo el número de escalones que cada uno de estos hombres y mujeres contaban, porque subían a un lugar donde eran torturados. Ahí arriba... Sí, era un entrepiso que permitía ver el resto del galpón. Exactamente, exactamente. Vos sabés que yo soy muy cuidadoso a la hora de preguntar algunas cosas públicamente, pero pasa el tiempo, 33 años después de que terminó la dictadura, y López Mas, José López Mas, horas después de este hallazgo, nos dijo acá que le sigue llamando la atención por qué no se busca en el 300 Carlos, por qué no se tira abajo ese galpón. ¿Vos qué información tenés? La información que uno puede recoger es la de la acumulación de muchos años de testimonios y muchos casos de los propios antropólogos que pueden decir cuáles son los métodos y los mecanismos como para buscar exactamente en uno u otro lugar. Yo tengo más claro que en el lugar donde se encontró el cuerpo del escribano Fernando Miranda y donde se encuentra este nuevo cuerpo, hace muchos años, muchísimos años, que se menciona como un lugar de enterramiento sobre el arroyo Miguelete. Eso lo tengo mucho más claro porque esta es una información dada por soldados, personal subalterno, anónimo, que decían que ahí había enterramientos humanos. Recuerdo algún testimonio brindado ante la justicia hace mucho tiempo atrás, de los soldados de la guardia del 13 Infantería que se sorteaban para evitar hacer la guardia nocturna por un temor fantasmagórico ante la presencia de restos humanos que ellos no habían enterrado, que no habían visto, pero que sabían que estaban ahí. Sabía, porque se comentan. Y cuando se ha dicho en estos años lo de Fernández Huidobro fue un freno, ¿es un mito? ¿Qué asidero tiene eso? No, no es un mito, es un hecho político de singular evidencia. No se dice desde afuera del frente, se dice desde adentro. Porque es un hecho de singular evidencia, probablemente. Sí, lamentablemente. Obvio, te lo dicen en un corredor y no lo dicen al aire. Lamentablemente, sí. Hoy estaba recordando en una reunión que tuvimos con colegas chilenos cómo el exministro de Defensa resistía la colaboración con la justicia penal en materia de investigaciones de crímenes de lesa humanidad. Y yo le decía que existe, porque existe el documento de un mensaje del Ministerio de Defensa quejándose de la cantidad de pedidos de información que le provenían de los juzgados penales. Que estamos hablando de la época de Medina, cuando le dijo a Dicandia, tengo en la caja fuerte y nadie va a ir a los juzgados. Estamos hablando de la época de Fernández Huidobro, a esa me refiero. ¿Un hecho parecido entonces? Estoy diciendo que el Ministerio de Defensa Nacional, que tiene que colaborar con la justicia porque si no, no hay investigación de la justicia, resistía a esta colaboración. Los jueces investigan en Uruguay mandando cartas. Básicamente es esa la investigación, recolectan sí los testimonios de los sobrevivientes. ¿Pero me estás diciendo que Fernández Huidobro entonces frenaba la Estoy diciendo que Fernández Huidobro se quejaba frente al Poder Judicial diciendo que tenía que gastar mucha tinta del tóner de las fotocopias para enviar documentos a los juzgados con información que permitiera identificar a los represores. Ese documento llegó, se envió desde el Ministerio de Defensa a la Suprema Corte de Justicia. Es un ejemplo, nada más, como otros muchos que me permitirían. Me exoneran de pruebas si el Centro Militar elogió en su momento al ministro Fernández Huidobro como un buen ministro. Era un ministro de sombras y de cobertura y de protección, lamentablemente, sí. Que se diga de donde se diga, de adentro o de afuera, pero efectivamente es así. Y volviendo al tema de la búsqueda de los restos de los desaparecidos, yo me tengo que remontar al año 2003, cuando hubo la primera medida cautelar. Fíjate en la fecha de que estoy hablando, año 2003. El juez Alejandro Recarey dispone que se cautele esta zona donde se encuentran ahora estos restos. Tremendo, 18 años después del fin de la dictadura. Exactamente, en aquella época del gobierno de Valle. Exactamente. Que fue el primer presidente después de la dictadura que tuvo una acción sin pública. Embargo, en ese caso nosotros estábamos actuando como abogados del caso de Elena Quinteros con el apoyo de la Secretaría de Derechos Humanos del PIT-CNT, y teníamos enfrente, oponiéndose a nuestros intentos de acercarnos a lugares de enterramiento, al propio Ministerio de Defensa Nacional. Eso, digamos, hoy eso no ocurre. Hoy nos enfrentamos a los abogados del Centro Militar. Pero en aquella época el propio gobierno trataba de evitar
fíjate lo que estoy diciendo, meramente una medida cautelar de no innovar, era nada, es decir, no toquen eso porque en algún momento posterior al 2003 habrá que ingresar a los cuarteles para saber dónde están los cuerpos de los detenidos. Ayúdame porque nos queda un minuto y tengo dos preguntas. ¿El Estado uruguayo a través del Poder Ejecutivo, Judicial y Legislativo es funcional a la impunidad de los genocidas? Dijiste hace un par de años en Buenos Aires. Seguramente en oportunidad me acuerdo que esto era la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, el gobierno no había mandado a nadie. Cuando un Estado no se organiza eficazmente para buscar a los detenidos desaparecidos y realizar la justicia, es funcional a la impunidad, no hay alternativa. Y esta no es una gestión que puede quedar en manos de una agencia estatal o una comisión ad hoc, se llame Comisión para la Paz o Grupo de Trabajo, Verdad y Justicia, que además fue un fracaso, sino que todos los poderes del Estado tienen que estar alineados para la búsqueda de los detenidos desaparecidos. ¿Por qué? Pues son temas muy complejos y si no hay voluntad política y coordinación, entonces es funcional. Para respuestas breves, las dos finales. Ha pasado todo, va a pasar a la institución de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo. ¿Qué opinión te merece? No hay dentro de las organizaciones una opinión unánime. Yo la primera cosa que tengo que aclarar es que no se transfieren todas las funciones o actividades del Grupo de Trabajo de Verdad y Justicia, sino solamente la búsqueda de los restos de los detenidos desaparecidos. Perfecto. Primera preocupación, entonces, porque hay que realizar justicia también dentro del marco de la persecución penal, que también es un valor que la sociedad uruguaya tiene que reivindicar. Y la última tiene que ver con... ¿Cómo decírtelo? Lo de Vladimir Roslik, por ejemplo, al final de ¿eso sigue impune? Eso hoy está impune, está actualmente desarchivado el expediente, logramos plantear nosotros un desarchivo y empezaron a operar las estrategias dilatorias de los indagados presentando las inconstitucionalidades. Ese expediente está actualmente en la Suprema Corte de Justicia. Suprema Corte de Justicia que no ha dado tampoco señales adecuadas en el sentido de observar que estos crímenes son crímenes de lesa humanidad imprescriptibles y que tienen que ser perseguidos. Pablo, gracias por hoy. Bueno, muchas gracias. Es el tiempo que tenemos en el informativo. Queríamos compartir contigo algunos minutos para conocer tu opinión frente a este hallazgo. Perfecto. Muchísimas gracias. Muchas gracias a la orden.